uno de los métodos que me permite a mí hacer un tránsito a través del planteo de una función del almacenamiento en función del caudal de salida y de entrada, pero variable. Este tipo de funciones son aplicables en cauces en relación a la alimentación. Todo lo contrario de lo que hemos visto en el caso del método de Puls. Y recurrimos a lo que se llama el método conocido como el método de Muskingum o Muskingum. Tengo el ingreso de una creciente o el movimiento de una creciente, ya sea en el ingreso o cuando se está retirando en un tramo de cauce. Yo tengo que hay un proceso de almacenamiento, un almacenamiento en cuña, que en el caso de en el caso de que la creciente está ingresando, es una cuña positiva, y en el caso de que la creciente está montada sobre un almacenamiento en prisma, que es lo que tenemos representado acá en el tramo del río, un prisma con dado por el caudal inferior y una cuña montada sobre ese prisma, dado por la diferencia del caudal que tenemos aguas abajo y aguas arriba. Asumiendo de que la sección es directamente proporcional al caudal, se plantea que el almacenamiento por prisma en ese tramo de cauce resulta del producto de una constante K por el caudal de salida. Y se pondera la cuña con esa misma constante por un factor, sobre la diferencia de los caudales de entrada y los caudales de salida. Este factor o coeficiente de ponderación, en realidad es un coeficiente de ponderación de cuña. Si atendemos a la matemática que utiliza el problema, varía entre 0 y 1. Lo cierto es que en la realidad, cuando uno calibra este tipo de modelos con crecientes medidas, este coeficiente de ponderación de cuña varía entre 0, si adoptamos y anda en general más cerca de 0,2. Lo cierto es que adoptando un valor cercano a 0,2 es suficiente porque la precisión del método no depende demasiado de la certeza con la cual podamos determinar este coeficiente de ponderación de cuña, X. En cuanto a la constante K, es aproximadamente el tiempo de movimiento de la creciente y puede estimarse en casos de causas de pendiente fuerte, como el tiempo de movimiento del pico entre dos hidrogramas si tuviésemos la posibilidad de medir un hidrograma de entrada y un hidrograma de salida del tramo de cauce. Entonces, el almacenamiento resulta, como lo vemos acá en esta expresión que tenemos arriba a la derecha, como la suma del producto del almacenamiento en prisma más el almacenamiento en cuña computado como hemos mencionado cada uno. Bueno,
sacando factor común la constante K, acomodamos la expresión de esta manera. Para el tránsito, para realizar el tránsito teniendo el hidrograma de entrada, lo que vamos a hacer es plantear la variable tiempo según intervalos delta de t indexados por J. Y antes, algo que me estaba olvidando de mencionarlo, fíjense que el de la expresión anterior, si cuando x se hace igual a 0, estamos en presencia de la situación de un embalse lineal simple, lo que habíamos manejado como método de tránsito en el método de Clark. Es decir, que asumimos que el movimiento del agua se va a producir según una superficie horizontal en el espejo de agua. Y ya no vamos a tener cuña cuando x es igual a 0. Bueno, si consideramos la variable tiempo según intervalos delta de t indexados por J, podemos considerar esta expresión para el momento J y para el momento J más 1. Y planteamos la diferencia de ese almacenamiento entre J más 1 y J con esta ecuación. Bueno, así como hemos visto en el método de Puls, la ecuación de continuidad, esta nos permite calcular la diferencia también en el almacenamiento, tenemos ahora las dos ecuaciones necesarias para resolver el problema. La ecuación de continuidad ya acomodada según intervalos delta de t, en los cuales hemos considerado que la variación del caudal es lineal dentro del intervalo delta de t. ¿Se acuerdan? Podíamos pasar de la integral a esto que tenemos aquí, la diferencia. Entre esta ecuación y la función de almacenamiento, esta anterior que hemos definido considerando el almacenamiento en prisma y el almacenamiento en cuña, como diferencia entre esas dos ecuaciones podemos llegar a esta ecuación final que nos permite el cálculo por pasos del tránsito de la creciente, donde las constantes C1, C2 y C3 tienen la expresión que ustedes tienen acá abajo. Son función de delta de t y de la constante K de almacenamiento. Hay que notar que, de acuerdo a los algoritmos de cálculo, C1 más C2 y más C3 debe ser igual a 1. Eso siempre se debe verificar. Si uno tuviese la posibilidad de tener mediciones de caudal a la entrada y la salida del tramo, esto se puede calibrar de manera de obtener el valor de K y de X. ¿Cómo? Planteamos este cociente que tenemos acá, al numerador lo representamos en ordenadas y al denominador lo representamos en abscisas, y con los valores sucesivos de I y de Q podemos determinar asignándole valores a K y a X, una curva que sea próxima a una recta. En la medida que nosotros no aproximemos el valor de X correcto, esta curva va a tener ondulaciones, va a ser posiblemente un bucle. En la medida que acertemos el valor de X, se va a aproximar una recta, y K va a resultar de la pendiente, como la pendiente de esa recta. Vamos a ver que van a ver ustedes cuando vean el uso de software que se puede trabajar con un método que es un poquito más evolucionado que que se denomina Muskingum-Kunsch, que permite a partir de las características geométricas de la sección y de la pendiente longitudinal y de la rugosidad del cauce,